Hay secretos que el tiempo entierra tan profundo que crees que nunca volverán a la superficie. 34 años trabajando como detective me habían enseñado que los crímenes más peligrosos no son los que gritan en los titulares, sino los que susurran en la oscuridad, esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse. Pero esa mañana de agosto, cuando encontré la primera carta sobre mi escritorio, todavía no sabía que estaba a punto de enfrentar el caso que definiría no solo el final de mi carrera, sino también el resto de mi vida. La carta era simple. Papel blanco, sin remitente, mi nombre escrito en una letra perfectamente caligráfica que me hizo pensar inmediatamente en escuelas antiguas, en maestros estrictos, en tiempos que ya no existen. Detective Roberto Cruz. Han pasado 34 años desde que cerraron el orfanato San Gabriel en Xochimilco. 50 niños salieron de esas puertas en 1985. 30 de ellos están muertos o desaparecidos. Los otros 20 hemos estado esperando. Esperando el momento correcto. Esperando que la justicia que el sistema nunca nos dio finalmente llegara. Ese momento ha llegado. En las próximas semanas, 8 personas morirán. 8 personas que pensaron que sus pecados habían sido olvidados. 8 personas que creyeron que el tiempo borra la culpa. Estaban equivocados. Usted es un buen detective, Roberto. Por eso le estamos dando esta advertencia. Puede intentar detenernos, o puede finalmente entender que a veces la justicia necesita manos que el sistema se niega a ensuciar. La elección es suya. Con respeto. Los huérfanos olvidados. Leí la carta 3 veces, sintiendo como algo frío se instalaba en mi estómago. 50 años tenía yo, 6 meses para el retiro, 34 años viendo lo peor que la humanidad podía ofrecer. Y ahora esto. Una amenaza de asesinato múltiple envuelta en lenguaje educado, firmada por víctimas que habían decidido convertirse en verdugos. El orfanato San Gabriel. El nombre resonó en mi memoria como una campana distante. Había oído historias, rumores, susurros sobre ese lugar. En los 80 había sido un escándalo nacional que duró exactamente 2 semanas antes de que políticos poderosos lo enterraran bajo montañas de papeleo y distracciones mediáticas. 50 niños rescatados de condiciones que los reportes oficiales describían como deplorables. Directivos arrestados, luego liberados por tecnicismos. Casos archivados. Víctimas dispersadas por el sistema de servicios sociales como si nunca hubieran existido. Y ahora, 34 años después, alguien estaba desenterrando ese pasado. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi superior, el comandante Héctor Salazar. Antes de que pudiera hablar, su voz atravesó la línea con urgencia. Roberto, necesito que vengas a Polanco inmediatamente. Tenemos un cuerpo. Un cuerpo que va a complicar muchas cosas. ¿Quién es la víctima? Fernando Salazar. Hijo del exgobernador Salazar. Mi sangre se congeló. Fernando Salazar. 68 años. Político de carrera. Y si mi memoria no me fallaba, en 1985 había sido secretario de Desarrollo Social, el hombre responsable de supervisar instituciones como orfanatos. Voy para allá, dije, guardando la carta en mi chaqueta. Comandante, esto está conectado con algo más grande. Mucho más grande. El trayecto a Polanco tomó 40 minutos a través del tráfico denso de Ciudad de México. 40 minutos durante los cuales mi mente no dejaba de trabajar, conectando piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Una carta amenazante. Un político muerto. Un orfanato cerrado hace 3 décadas. 50 niños traumatizados. 30 de ellos muertos o desaparecidos. Las matemáticas eran simples pero escalofriantes. 20 sobrevivientes que habían estado esperando su momento. 8 víctimas planeadas. Una venganza meticulosamente calculada que había estado gestándose durante más de 3 décadas. La casa de Fernando Salazar era exactamente el tipo de propiedad que esperarías de alguien que había pasado décadas en la política. Grande, ostentosa, protegida por muros altos y cámaras de seguridad que claramente no habían servido de nada. Cuando llegué, ya había 6 patrullas estacionadas afuera y una multitud de curiosos contenida detrás de la cinta amarilla. El comandante Salazar me esperaba en la entrada. 62 años, 35 en la fuerza, había visto prácticamente todo.
Pero la expresión en su rostro me dijo que esto era diferente. Roberto, me dijo mientras me guiaba hacia el interior. Prepárate. Esto no es como nada que hayamos visto antes. La escena del crimen estaba en el estudio de Salazar, una habitación lujosa con paredes forradas de libros que probablemente nunca había leído y obras de arte que probablemente había comprado para impresionar visitas. Pero ahora todo ese lujo servía solo como telón de fondo para algo que era tanto una ejecución como una declaración. Fernando Salazar estaba sentado en su escritorio, muerto con los ojos abiertos mirando hacia un punto fijo. Pero no era la muerte lo que me perturbó. Era la manera en que había sido presentado. Su boca había sido forzada a abrirse y llenada con documentos. Documentos antiguos, amarillentos, que reconocí inmediatamente como reportes oficiales. Podía ver fragmentos de texto, palabras como negligencia, abuso, investigación suspendida. Había muerto ahogado con la evidencia que había ayudado a enterrar. Y en la pared detrás de él, pintado con lo que parecía ser su propia sangre, había un mensaje. Para los 50 niños de San Gabriel. Lección número 1, complicidad. El que cerró los ojos ante el sufrimiento de inocentes. Ahora cierra los ojos para siempre. La justicia no olvida. Solo espera. La doctora Patricia Ochoa, nuestra especialista en medicina forense, estaba documentando meticulosamente cada detalle. Era una mujer de 52 años con una reputación impecable y estómago de acero. Pero incluso ella parecía perturbada. Detective Cruz, me dijo sin apartar la vista de su trabajo. Hora estimada de muerte, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Causa de muerte, asfixia por obstrucción de vías respiratorias. Pero detective, esto fue más que un asesinato. Esto fue un ritual. ¿Qué quieres decir? Los documentos en su boca fueron colocados en un orden específico. Empiezan con reportes de las condiciones del orfanato en 1984, continúan con las investigaciones de 1985, y terminan con los documentos que cerraron oficialmente el caso. El asesino quería que Salazar muriera exactamente como los niños habían sufrido, ahogándose en la burocracia que los falló. Había marcas en sus muñecas. Había estado atado, probablemente durante horas antes de morir. El asesino o asesinos lo habían mantenido consciente, forzándolo a leer cada documento antes de añadir el siguiente a su boca. Muerte lenta. Muerte consciente. Muerte que garantizaba que Salazar entendiera exactamente por qué estaba siendo castigado. ¿Hay algo más?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Patricia me mostró algo que había encontrado en el bolsillo de Salazar. Era una fotografía vieja, de 1985 según la fecha en el reverso. Mostraba a 50 niños parados frente a un edificio decrépito. 50 rostros jóvenes, algunos apenas de 5 o 6 años, otros adolescentes. Todos mirando a la cámara con expresiones que iban desde el miedo hasta la resignación total. Y en la parte posterior de la foto, escrito en la misma letra caligráfica de la carta que había recibido, había nombres. 50 nombres, y junto a 30 de ellos, una pequeña cruz roja. Los muertos, murmuré. 30 muertos o desaparecidos. Los 20 que quedan son los que están haciendo esto. El comandante Salazar se acercó, su rostro mostrando preocupación genuina. Roberto, si esto es lo que creo que es, si realmente hay un grupo de 20 personas organizadas y con una lista de objetivos, entonces estamos ante algo sin precedentes. Esto no es un asesino serial trabajando solo. Esto es una operación coordinada de venganza que ha estado planificándose durante décadas. Saqué la carta que había recibido esa mañana y se la mostré. Él la leyó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada línea. 8 víctimas planeadas, dijo finalmente. Fernando Salazar es solo la primera. Necesito que encuentres a los otros 7 antes de que sea demasiado tarde. Comandante, respondí. Si estos huérfanos han esperado 34 años para hacer esto, si han planeado cada detalle, entonces detenernos no será tan simple como encontrar una lista de objetivos y ponerlos bajo protección. Estas personas son inteligentes, pacientes, y lo más importante, están absolutamente convencidas de que lo que hacen es justicia. Entonces tu trabajo es convencerlos de que están equivocados. Pero mientras decía esas palabras, ambos sabíamos la verdad incómoda que ninguno quería admitir.
Si Fernando Salazar realmente había sido cómplice en encubrir abusos contra 50 niños, si realmente había cerrado los ojos ante su sufrimiento por conveniencia política, entonces, ¿quién era yo para decir que los huérfanos estaban equivocados al buscar justicia que el sistema les había negado? Pasé las siguientes 6 horas revisando cada centímetro de la escena del crimen y luego otras 4 en los archivos centrales, desenterrando todo lo que pude encontrar sobre el orfanato San Gabriel. Lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado. El orfanato había sido establecido en 1952 por la Arquidiócesis de México con fondos del gobierno. Durante 30 años había operado sin incidentes mayores. Pero en 1982, cuando la crisis económica golpeó a México, los fondos fueron drásticamente reducidos. El personal fue recortado. La supervisión desapareció. Y lentamente, sistemáticamente, el orfanato se convirtió en algo monstruoso. Los reportes que finalmente salieron a la luz en 1985 documentaban años de negligencia criminal. Niños desnutridos. Castigos físicos severos. Niñas desaparecidas nunca reportadas. Evidencia de una red de tráfico de menores donde niños eran vendidos a familias ricas o peor. Y todo esto sucediendo bajo la supervisión nominal de oficiales del gobierno que simplemente no querían ver. Fernando Salazar había sido uno de esos oficiales. Como secretario de Desarrollo Social, había recibido múltiples reportes sobre las condiciones del orfanato. Había ignorado todos. Cuando finalmente el escándalo explotó y ya no pudo ser contenido, había sido uno de los arquitectos principales del encubrimiento. Arrestos que nunca llevaron a condenas. Evidencia que misteriosamente desapareció. Testigos que de repente se retractaron de sus testimonios. Y los 50 niños rescatados habían sido dispersados tan rápido por el sistema que fue como si nunca hubieran existido. Sin seguimiento. Sin terapia. Sin justicia. Mi asistente, el joven detective Marco Reyes, entró a mi oficina con más documentos. Marco tenía 28 años, brillante con tecnología, había sido mi compañero durante los últimos 2 años y había demostrado ser uno de los mejores investigadores que había conocido. Detective Cruz, encontré algo interesante, dijo mientras esparcía papeles sobre mi escritorio. Logré rastrear a algunos de los 50 niños originales. De los 30 que están listados como muertos o desaparecidos, 14 murieron en circunstancias sospechosas en los años 90. Sobredosis, accidentes, suicidios, todos clasificados como casos cerrados. ¿Y los otros 16? Simplemente desaparecieron. Sin registros, sin rastros, como si nunca hubieran existido. Pero detective, aquí está la parte interesante. Los 20 sobrevivientes que sí tienen registros todos comparten algo en común. ¿Qué? Todos son exitosos. Profesionales. Doctores, abogados, ingenieros, empresarios. Es como si los 20 que sobrevivieron se hubieran forzado a sí mismos a tener éxito, como si quisieran demostrar algo. O como si estuvieran preparándose, interrumpí. Preparándose para el momento en que pudieran finalmente buscar justicia. No puedes planear una operación de venganza compleja si estás luchando por sobrevivir día a día. Necesitas recursos, educación, conexiones. Marco asintió lentamente. Entonces crees que estos 20 han estado planeando esto durante décadas. Construyendo sus vidas específicamente para este momento. Es exactamente lo que creo. Pero no todos los 20 están involucrados, ¿verdad? La carta decía los huérfanos olvidados, plural, pero no especificaba cuántos. Es una buena observación. Marco, necesito que hagas 2 cosas. Primero, encuentra todo lo que puedas sobre los otros 7 nombres en la lista de posibles víctimas. Segundo, empieza a buscar conexiones entre los 20 sobrevivientes. Patrones de comunicación, lugares donde se cruzan, cualquier cosa que sugiera organización. Mientras Marco se iba, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Detective Cruz. La voz al otro lado era suave, casi melódica, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Era una voz que había aprendido a controlar cada emoción, a revelar solo lo que quería revelar. Detective, veo que encontró nuestra primera lección. ¿Entendió el mensaje? ¿Quién es usted?
Una risa suave. Soy uno de los 20, detective. Uno de los olvidados que finalmente está siendo recordado. Pero mi identidad específica no importa. Lo que importa es que entienda que esto apenas está comenzando. Puede detenerse ahora, dije, tratando de mantener mi voz firme. Entiendo que sufrieron injusticias terribles, que el sistema les falló. Pero esto no es justicia. Esto es asesinato. ¿Asesinato, detective? ¿Eso es lo que ve cuando mira la escena del crimen de Fernando Salazar? Porque lo que nosotros vemos es justicia retrasada pero finalmente servida. Vemos a un hombre que permitió que 50 niños sufrieran por su conveniencia política finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias pueden venir sin asesinato. Pueden exponerlo, llevarlo a juicio, arruinar su reputación. ¿Cómo lo hicieron en 1985? La voz se endureció. Detective, el sistema tuvo su oportunidad. 34 años de oportunidades. Y no hizo nada. Así que ahora es nuestro turno. ¿Cuántos de ustedes están involucrados en esto? Los suficientes. Los que fueron lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Los que fueron lo suficientemente pacientes para esperar. Los que nunca olvidaron lo que nos hicieron. Tienen que saber que no puedo dejar que continúen. Es mi trabajo detenerlos. Lo sabemos, detective. Por eso le enviamos la carta. Porque respetamos su posición. Pero también necesitamos que entienda la nuestra. Durante 34 años, hemos vivido con los recuerdos de lo que nos hicieron. Algunos de nosotros fueron adoptados por familias que nos veían como monstruos dañados. Otros pasamos de un orfanato a otro, de una institución a otra. Todos cargamos cicatrices que nunca sanarán completamente. Su dolor es real, dije. Pero esto no lo curará. Solo creará más víctimas, más familias destruidas. ¿Cómo nuestras familias fueron destruidas? ¿Cómo nuestras vidas fueron arruinadas antes de que realmente comenzaran? Detective, no espero que apruebe lo que hacemos. Pero espero que al menos lo entienda. Y antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi apartamento vacío, el mismo apartamento donde había vivido solo durante los últimos 10 años desde que mi esposa Elena murió de cáncer, y pensé en justicia. 34 años como detective me habían mostrado todas las formas en que el sistema podía fallar. Había visto culpables liberados por tecnicismos. Había visto inocentes encarcelados por evidencia fabricada. Había visto víctimas que nunca recibieron justicia y criminales que nunca enfrentaron consecuencias. Pero también había visto lo que sucede cuando la gente toma la justicia en sus propias manos. Había visto cómo la venganza se convierte en un ciclo interminable, cómo cada acto de retribución genera otro, cómo la violencia engendra más violencia hasta que todos están cubiertos en sangre y nadie recuerda por qué comenzó la guerra. Los huérfanos olvidados creían que estaban sirviendo justicia. Pero todo lo que estaban haciendo era perpetuar el ciclo de dolor que los había dañado en primer lugar. O al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Porque la alternativa, la posibilidad de que tuvieran razón, de que a veces la justicia requiere manos sucias, era demasiado perturbadora para contemplar. A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó nuevamente. Era Marco. Detective, tenemos otro cuerpo. Y detective, este es diferente. Este es personal. ¿Qué quieres decir con personal? Es el doctor Ramiro Medina. Y detective, la escena sugiere que sabían exactamente cuánto tiempo tomar para hacerlo sufrir. El doctor Ramiro Medina. 65 años. En 1985 había sido director de una agencia privada de adopción. Una agencia que, según los documentos que había estado revisando, había estado directamente involucrada en el tráfico de niños del orfanato San Gabriel. Voy para allá, dije, vistiéndome rápidamente. Marco, ¿dónde está el cuerpo? En su clínica privada en la Condesa. Detective, trajeron equipo. Esto no fue una ejecución rápida. Esto fue tortura deliberada y prolongada. El trayecto a la Condesa se sintió interminable. Mi mente no podía dejar de trabajar, tratando de entender el patrón. Fernando Salazar había muerto ahogado en documentos que representaban su complicidad burocrática.
¿Cómo habría muerto el doctor Medina? ¿Qué simbolismo habían elegido los huérfanos para castigar a un hombre que había vendido niños como si fueran mercancía? La clínica de Medina era un edificio moderno en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Cuando llegué, encontré que Marco ya había acordonado el área y estaba coordinando con el equipo forense. Está en el sótano, me dijo con una expresión que nunca le había visto antes. Detective, esto va a quedarse contigo por mucho tiempo. El sótano de la clínica había sido convertido en algo que solo podía describirse como una cámara de tortura. ¿El doctor? Medina estaba atado a una silla, muerto, su rostro congelado en una expresión de agonía absoluta. Pero lo que realmente me impactó fue la habitación misma. Las paredes estaban cubiertas con documentos. Contratos de adopción. Transferencias de dinero. Fotografías de niños. Cada superficie mostraba evidencia del negocio del doctor Medina, meticulosamente documentado y exhibido como en un museo del horror. Y en el centro de la habitación, colgando del techo, había una jaula pequeña. Del tipo que se usaría para un animal pequeño. Pero esta jaula tenía marcas, rasguños en el metal, manchas que sugerían que había contenido algo más que animales. La doctora Ochoa estaba trabajando en el cuerpo, su expresión profesional, pero sus manos temblaban ligeramente. Detective Cruz comenzó sin apartar la vista de su trabajo. Causa de muerte, paro cardíaco inducido por estrés extremo y dolor prolongado. Pero antes de morir, fue sometido a aproximadamente 12 horas de tortura psicológica y física. ¿Qué tipo de tortura? Ella señaló marcas en el cuerpo de Medina. Lo mantuvieron en esa jaula durante horas. La jaula es demasiado pequeña para que un adulto se siente o se pare, lo que significa que tuvo que permanecer en una posición fetal dolorosa durante toda la experiencia. Mientras tanto, los torturadores le leyeron en voz alta cada contrato de adopción, cada transacción donde vendió a un niño. Dios mío, murmuré. ¿Hay más?, continuó la doctora. Encontramos grabaciones de audio. Los torturadores reprodujeron testimonios de niños que habían sido vendidos, describiendo lo que les pasó después. Forzaron a Medina a escuchar cada palabra, a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. En la pared principal, pintado con la misma precisión que el mensaje en casa de Salazar, había otro mensaje. Para los 50 niños de San Gabriel. Lección número 2, mercantilización. El que vendió inocencia por dinero. Muere comprando su libertad con dolor. Algunos precios no pueden ser pagados. Marco se acercó con una tableta. Detective, encontré algo en el sistema de seguridad de la clínica. Las cámaras fueron desactivadas, pero no antes de que capturaran fragmentos de los asesinos entrando. ¿Pudiste verlos? Solo siluetas. Pero detective, eran al menos 4 personas. Trabajaban con precisión militar. Sabían exactamente dónde estaban las cámaras, cómo moverse para minimizar la exposición. Esto no son aficionados. Son profesionales. Revisé las imágenes borrosas. 4 figuras, todas vestidas de negro, moviéndose con una coordinación que sugería entrenamiento y práctica. Los huérfanos olvidados no solo estaban buscando venganza. Estaban ejecutando una operación planeada con el detalle de una campaña militar. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si habían planeado cada detalle durante 34 años, si habían construido sus vidas específicamente para este momento, si estaban dispuestos a torturar durante 12 horas a un hombre de 65 años, entonces no había nada que los detuviera. Absolutamente nada. Excepto, quizás, alguien que pudiera entender su dolor lo suficiente como para hablar su idioma. Alguien que pudiera ver el mundo desde su perspectiva sin perder su propia brújula moral. Y mientras miraba la escena del crimen, mientras veía la evidencia de décadas de crímenes contra niños exhibida en esas paredes, me pregunté si yo era esa persona. O si simplemente era otro engranaje en el sistema que había fallado a 50 niños hace 34 años. La falta de sueño tiene una manera de distorsionar la realidad. Después de 72 horas durmiendo en total menos de 6, el mundo comenzaba a sentirse menos sólido, más maleable, como si estuviera atrapado en esa zona gris entre estar despierto y soñar. Pero nada de lo que estaba experimentando era un sueño. Los 2 cuerpos eran reales. La amenaza de 6 asesinatos más era real.
y la sensación creciente de que estaba perdiendo esta carrera antes de que realmente comenzara era dolorosamente, innegablemente real. Marco entró a mi oficina con café y una expresión que había aprendido a interpretar como malas noticias vestidas de urgencia. «Detective, necesitas ver esto», dijo mientras colocaba su laptop sobre mi escritorio. Logré identificar a 5 de los 20 huérfanos sobrevivientes. Y detective, cuando veas quiénes son, entenderás por qué han sido tan efectivos. La pantalla mostró 5 perfiles. 5 adultos exitosos en sus 40. 5 personas que habían convertido traumas infantiles en combustible para logros extraordinarios. Mateo Vargas, 45 años, leyó Marco. Exmilitar, sirvió en fuerzas especiales durante 8 años. Ahora dirige una empresa de seguridad privada. Detective, este hombre tiene entrenamiento en tácticas de combate, planificación estratégica y operaciones encubiertas. Luna Reyes, 42, continuó. Ingeniera en sistemas, especializada en ciberseguridad. Trabaja como consultora independiente para corporaciones multinacionales. Básicamente, es una hacker de élite que ahora cobra legalmente por sus habilidades. Diego Ruiz, 44. Bioquímico, doctorado en toxicología. Trabaja para una compañía farmacéutica desarrollando medicamentos. Detective, este hombre literalmente conoce 1000 maneras de matar a alguien sin dejar rastro. Víctor Torres, 46. Campeón nacional de artes marciales mixtas en los 90, ahora entrena luchadores profesionales. Si necesitas músculo y habilidad en combate, este es tu hombre. Isabela Montes, 43. Psicóloga clínica, especializada en manipulación de comportamiento y terapia de trauma. Tiene licencia para practicar en 4 estados y ha publicado 3 libros sobre psicología criminal. Miré los 5 perfiles, sintiendo cómo las piezas encajaban en un patrón que era tan brillante como aterrador. No estábamos persiguiendo a víctimas desesperadas buscando venganza ciega. Estábamos persiguiendo a un equipo de profesionales altamente capacitados que habían pasado décadas perfeccionando exactamente las habilidades que necesitaban para esta operación. Un estratega militar. Una hacker experta. Un especialista en venenos. Un experto en combate. Una manipuladora psicológica. Era como si hubieran formado deliberadamente su propio escuadrón de venganza, cada uno aportando una habilidad esencial. ¿Y los otros 15? Pregunté. Todavía trabajando en identificarlos. Pero detective, hay algo más que necesitas saber. Logré acceder a registros de llamadas telefónicas de los últimos 6 meses. Los 5 que identifiqué han estado en contacto regular entre sí. No llamadas directas, demasiado obvio. Pero patrones de comunicación a través de números intermediarios, aplicaciones encriptadas, métodos que requieren sofisticación técnica. Entonces llevan al menos 6 meses planificando activamente esto. Probablemente más. Estos son solo los registros que pude rastrear. Detective, quien esté liderando esto, probablemente Mateo Vargas dado su entrenamiento militar, ha estado planificando esto durante años. Tal vez décadas. Mi teléfono sonó. Era el comandante Salazar, y su tono no presagiaba nada bueno. Roberto, tenemos otro problema. Carlos Vega, el periodista retirado, no se presentó a una cita con su cardiólogo esta mañana. Su esposa dice que no ha dormido en casa. Envié una unidad a su apartamento. Sintiendo que ya sabía la respuesta, pregunté, ¿y? Signos de lucha. Sangre. Pero no hay cuerpo. Roberto, creo que se lo llevaron. Esto era nuevo. Los 2 primeros asesinatos habían sido ejecutados in situ. Las víctimas habían muerto donde fueron encontradas. Pero ahora habían secuestrado a alguien. ¿Por qué el cambio en el modus operandi? La respuesta llegó 6 horas después, cuando recibí un paquete en mi oficina. No había remitente, no había estampillas. Alguien lo había entregado personalmente, deslizándolo bajo mi puerta durante la noche cuando nadie vigilaba. Dentro había una memoria USB y una nota manuscrita. Detective Cruz. Carlos Vega mintió. En 1985, era un periodista joven y ambicioso que había descubierto la verdad sobre el orfanato San Gabriel. Tenía toda la evidencia, todos los testimonios,
todos los documentos. Podría haber expuesto el escándalo completamente, podría haber salvado a docenas de niños que todavía estaban siendo abusados. Pero le ofrecieron dinero. Mucho dinero. Y eligió el silencio sobre la verdad. Durante 34 años, ha vivido con esa elección. Ha tenido pesadillas. Ha visto las caras de los niños que traicionó en cada reflejo, en cada ventana, en cada momento de silencio. Ahora, finalmente, está pagando el precio de su silencio. En la USB encontrará su confesión completa. La grabamos durante las últimas 6 horas. Cada detalle de su traición, cada peso que aceptó, cada vez que eligió su carrera sobre las vidas de niños inocentes. También encontrará su cuerpo en las coordenadas incluidas al final de este mensaje. Con respeto. Los huérfanos olvidados. P de detective, note que ya no estamos matando a nuestras víctimas en sus hogares. Ahora los llevamos a lugares significativos. Lugares que tienen significado para nosotros. Si quiere entendernos, debe visitar esos lugares. Debe ver lo que vemos. Las coordenadas me llevaron a Xochimilco, específicamente a un área de canales abandonados cerca de donde había estado el orfanato San Gabriel. El edificio mismo había sido demolido hacía años, pero el terreno permanecía vacío, como si la ciudad misma rechazara construir sobre tierra manchada por tanto sufrimiento. Encontramos el cuerpo de Carlos Vega flotando en uno de los canales. 62 años, periodista retirado, había muerto ahogado. Pero no en agua. Cuando la doctora Ochoa completó el examen preliminar, su expresión era de horror profesional apenas contenido. Detective Cruz, murmuró. Murió ahogado en tinta. Tinta de periódico mezclada con agua del canal. Forzaron litros de esta mezcla por su garganta hasta que sus pulmones se llenaron completamente. Murió literalmente ahogándose en el medio que había usado para traicionar a esos niños. Y atado a su cuerpo había un fardo de periódicos de 1985. Periódicos que deberían haber contenido su artículo exponiendo el escándalo, pero que en cambio contenían historias triviales y publicidad. Un monumento a su silencio comprado. El mensaje pintado en el muro del canal era más largo esta vez, más personal, más cargado de emoción. Para los 50 niños de San Gabriel. Lección número 3, silencio comprado. El que vendió su voz por monedas de plata. Se ahoga en las palabras que nunca escribió. La verdad silenciada grita más fuerte en la muerte. Pero había algo más. Clavada en el muro con un cuchillo había una fotografía. Una foto de periódico de 1985 que mostraba a Carlos Vega, joven y lleno de ambición, recibiendo un premio de periodismo. Y escrito sobre su rostro sonriente había una sola palabra, Judas. Marco estaba escuchando la confesión grabada en la USB. Su rostro se volvía más pálido con cada minuto que pasaba. Detective, necesitas escuchar esto, dijo finalmente. Vega no solo aceptó dinero para silenciar la historia. Activamente ayudó a encubrir. Falsificó entrevistas, escribió artículos desacreditando a los niños que hablaron, pintó a los rescatadores como sensacionalistas buscando atención. Reprodujo un segmento de audio. La voz de Vega era clara pero quebrada, las palabras forzadas a salir entre sollozos. Me pagaron 50.000 pesos. En 1985, era una fortuna para un periodista joven. Usé ese dinero para comprar mi primer apartamento, para casarme, para comenzar la vida que siempre quise. Y cada día desde entonces, he vivido en ese apartamento construido sobre las espaldas de niños sufrientes. Cada comida que comí, cada momento feliz con mi familia, todo fue comprado con su dolor. Vi las fotos. Vi los reportes médicos. Sabía que niñas de 12 años estaban siendo vendidas. Sabía que niños de 6 años estaban siendo golpeados hasta quedar inconscientes. Sabía todo. Y elegí mi hipoteca sobre sus vidas. A veces me pregunto cuántos niños sufrieron porque yo no publiqué esa historia. Cuántos fueron vendidos, abusados, asesinados en los meses entre que descubrí la verdad y cuando finalmente cerraron el orfanato. 10, 20, 30 niños cuya sangre está en mis manos porque elegí el silencio. La grabación continuaba durante horas, cada confesión más devastadora que la anterior. Vega no solo había aceptado un soborno.
Había sido un participante activo en el encubrimiento, usando su plataforma de periodista para desacreditar a las víctimas y proteger a los perpetradores. Y ahora había pagado por ese silencio de la manera más simbólica posible. Esa noche, incapaz de dormir, conduje hasta donde había estado el orfanato San Gabriel. El terreno estaba cubierto de maleza, rodeado por una valla oxidada con señales de no pasar. Pero las señales no significaban nada. La gente local evitaba el lugar instintivamente, como si pudieran sentir el peso de las atrocidades que habían ocurrido ahí. Me paré en lo que había sido la entrada principal, imaginando cómo debía haber sido en 1985. 50 niños viviendo en condiciones que los reportes habían descrito como peores que las prisiones. Algunos de apenas 5 años, arrancados de sus familias o abandonados por padres que no podían cuidarlos. Todos esperando que alguien los salvara. Y el sistema, el mismo sistema que yo representaba, había mirado hacia otro lado hasta que fue absolutamente imposible ignorar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Detective Cruz. Veo que finalmente visitó el lugar donde todo comenzó. ¿Puede sentirlo? ¿El peso de 50 vidas rotas? Párese donde estamos parados. Vea lo que vemos. Solo entonces entenderá por qué no podemos detenernos. Respondí inmediatamente, entiendo su dolor. Pero esto tiene que terminar. Dejen que el sistema maneje a los culpables restantes. La respuesta llegó segundos después, el sistema tuvo 34 años. Ahora nos toca a nosotros. Pero detective, hay algo que debe saber. Usted está más conectado a esta historia de lo que cree. Muy pronto descubrirá cómo. El mensaje me dejó helado. ¿Más conectado de lo que creía? ¿Qué significaba eso? Había revisado mi propia historia exhaustivamente. Nunca había trabajado en casos relacionados con orfanatos. Nunca había tenido conexión con el orfanato San Gabriel. ¿Qué conexión podría haber? Al día siguiente, la respuesta llegó de la manera más inesperada y dolorosa posible. Marco entró a mi oficina con una expresión que nunca le había visto. No era solo preocupación o miedo. Era algo más profundo, más personal. Detective Cruz, dijo con voz cuidadosa. Necesito que te sientes. Hay algo que descubrí sobre los 20 huérfanos. Algo que va a cambiar todo. Ya estaba sentado, pero su tono hizo que me aferrara a los brazos de mi silla. ¿Qué encontraste? Logré acceder a registros de adopción de los años 80. La mayoría de los 50 niños del orfanato San Gabriel fueron eventualmente adoptados o colocados en hogares de crianza temporal. Estaba buscando conexiones entre ellos, patrones, cualquier cosa que explicara cómo se organizaron. Y Marco colocó un documento sobre mi escritorio. Era un certificado de adopción, amarillento con la edad, fechado en septiembre de 1985. Detective, una de las niñas del orfanato San Gabriel, una niña de 2 años llamada Sofía Mendoza, fue adoptada por una pareja de Ciudad de México 2 meses después del rescate. Los padres adoptivos la criaron como propia, nunca le dijeron sobre sus orígenes, la protegieron completamente de su pasado traumático. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque mi mente aún no había conectado los puntos. Esos padres adoptivos, continuó Marco, su voz quebrándose ligeramente, eran Roberto y Elena Cruz. El mundo se detuvo. Las palabras procesaban en mi cerebro pero se negaban a formar sentido. Sofía Mendoza. Mi hija Sofía. La niña que Elena y yo habíamos adoptado cuando yo tenía 26 años, cuando era un detective novato con sueños de cambiar el mundo. La hija que había crecido sin saber nunca que era adoptada porque Elena y yo habíamos creído que protegerla de su pasado era lo más amoroso que podíamos hacer. Sofía había venido del orfanato San Gabriel. Mi hija era una de los huérfanos olvidados. No puede ser, logré decir, aunque todo el entrenamiento de detective en mi cerebro ya estaba confirmando la verdad. Nosotros, Elena y yo nunca supimos de dónde venía exactamente. La agencia de adopción nos dijo que había sido abandonada, que no había registros claros. La agencia de adopción, dijo Marco suavemente, era dirigida por el doctor Ramiro Medina. La segunda víctima. Detective, Medina estaba limpiando los registros de los niños del orfanato, dándoles nuevas identidades para facilitar adopciones rápidas.
Sofía Mendoza se convirtió en Sofía Cruz, y todos los registros de su tiempo en San Gabriel fueron borrados. ¿Sofía sabe?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Sabe sobre el orfanato? Marco asintió lentamente. Detective, hay más. Sofía no solo sabe. Es parte del grupo. Es uno de los huérfanos olvidados. Sacó otra foto. Era de una cámara de vigilancia, borrosa pero inequívoca. Mostraba a 4 figuras vestidas de negro entrando a la clínica del doctor Medina. Y una de esas figuras, aunque parcialmente oscurecida, tenía una complexión y movimientos que reconocería en cualquier parte. ¿Mi hija? Mi Sofía de 28 años. La niña que había visto crecer, graduarse de la universidad, convertirse en trabajadora social dedicada a ayudar a niños en situaciones difíciles. La hija que visitaba la tumba de su madre cada domingo sin falta. La misma hija que yo había criado para creer en la justicia dentro del sistema. Era una de las asesinas que estaba persiguiendo. La habitación giraba. 34 años de certezas se desmoronaban. Cada conversación que había tenido con Sofía durante el último año se reproducía en mi mente con nuevo significado. Sus preguntas sobre mis casos. Su interés en sistemas de seguridad. Las veces que había llegado tarde a nuestras cenas mensuales, siempre con excusas perfectamente razonables. Había estado planeando esto justo frente a mí. Y yo, detective con 3 décadas de experiencia, nunca había sospechado nada. Detective Cruz, la voz de Marco me sacó de mi espiral. Hay más. Necesitas saber todo. ¿Qué más puede haber?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sofía no solo es parte del grupo. Creemos que es su infiltrada. Su persona interna en el sistema. Ha estado trabajando como trabajadora social en servicios de protección infantil durante los últimos 5 años. Tiene acceso a archivos, a información sobre casos históricos, a contactos dentro de múltiples agencias gubernamentales. Por supuesto. Su carrera no había sido solo una pasión por ayudar niños. Había sido parte del plan. Posicionarse donde pudiera acceder a información que el grupo necesitaba. Y yo, orgulloso de que mi hija siguiera una carrera de servicio público, nunca había cuestionado nada. ¿Desde cuándo lo sabe?, pregunté. Cuando descubrió sobre el orfanato. Marco vaciló. Detective, no estoy seguro de que quiera saber esto. Dímelo. Creemos que lo supo siempre. O al menos desde muy joven. Hay registros de que Elena llevó a Sofía a terapia cuando tenía 8 años, preocupada por pesadillas recurrentes. El terapeuta notó que Sofía describía memorias que parecían traumáticas pero que no podían ser explicadas por su vida con ustedes. Elena nunca me lo dijo, murmuré. Nunca mencionó terapia. Según los registros, el terapeuta le aconsejó mantenerlo privado. Dijo que forzar conversaciones sobre trauma podría ser contraproducente. Recomendó paciencia, amor y tiempo. Tiempo. Sofía había tenido todo el tiempo del mundo. Años para procesar sus memorias fragmentadas. Años para investigar su pasado. Años para encontrar a los otros huérfanos. Años para construir relaciones, formar alianzas, planear venganza. Y durante todo ese tiempo, había venido a casa para las cenas familiares, me había llamado papá, había llorado en mi hombro cuando su madre murió de cáncer. Había sido mi hija de todas las maneras que importaban. Excepto que también había sido algo más. Había sido una huérfana que nunca olvidó. Una víctima que nunca perdonó. Una soldado en una guerra que yo ni siquiera sabía que se estaba librando. Mi teléfono sonó. Era Sofía. La primera vez que llamaba en 2 semanas, lo cual ahora entendía no era coincidencia. Contesté, tratando de mantener mi voz normal. Hola cariño. Hola papá. Su voz sonaba exactamente como siempre. Cálida, genuina, amorosa. Solo llamaba para ver cómo estabas. He estado pensando en ti. Yo también he estado pensando en ti, respondí, y cada palabra tenía capas de significado que ella probablemente entendía pero yo apenas estaba comenzando a procesar. Sofía, necesitamos hablar. En persona. Hubo una pausa. Cuando habló nuevamente, algo había cambiado en su tono.
ya sabes, ¿verdad? Ya descubriste mi conexión con San Gabriel. No tenía sentido negar. Sí. ¿Cuándo ibas a decirme? Nunca, respondió simplemente. Papá, te amo. Tú y mamá me salvaron. Me dieron una vida que nunca hubiera tenido. Pero eso no cambia lo que me hicieron antes de que me encontraras. No cambia lo que les hicieron a los otros 49 niños. No cambia que el sistema falló y que alguien tiene que hacer lo correcto. Sofía, esto no es lo correcto. Esto es asesinato. ¿Lo es? ¿O es justicia retrasada? Papá, has sido detective durante 34 años. ¿Cuántos casos has visto donde el sistema falló? ¿Cuántas veces has visto culpables liberados, víctimas ignoradas, justicia negada? Demasiadas, admití. Pero la respuesta no es tomar la justicia en tus propias manos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Esperar otros 34 años? ¿Dejar que la gente que arruinó nuestras vidas muera pacíficamente en sus camas, sin nunca enfrentar consecuencias? Puedo ayudarte. Puedo reabrir el caso, presionar por nuevas investigaciones, exponer lo que pasó. Papá, ella dijo suavemente. Ya es demasiado tarde para eso. El plan está en movimiento. No puedo detenerlo incluso si quisiera. Y honestamente, no quiero. Sofía, por favor. No me obligues a arrestar a mi propia hija. No tendrás que hacerlo, respondió. Cuando todo termine, cuando las 8 lecciones estén completas, todos nos entregaremos. Enfrentaremos la justicia del sistema. Pero primero, los que nos fallaron deben enfrentar nuestra justicia. ¿Todos se entregarán? ¿Incluida tú? Incluida yo. Papá, no somos monstruos. No vamos a huir. Solo queremos que el mundo sepa lo que pasó. Queremos que cada persona que cerró los ojos ante nuestro sufrimiento finalmente abra los ojos a las consecuencias. Y antes de que pudiera responder, ella añadió, papá, hay algo más que debes saber. El cuarto objetivo ya está identificado. Ya lo tenemos. Y este va a doler porque es alguien que conoces. Alguien en quien confías. La línea se cortó, dejándome con un teléfono muerto y un corazón que latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mi hija era una asesina. Y la siguiente víctima era alguien cercano a mí. El mundo en el que había vivido durante 50 años se había evaporado, reemplazado por algo más oscuro, más complejo, más imposible de navegar. Y lo peor de todo era que parte de mí, una parte pequeña pero innegable, entendía exactamente por qué Sofía estaba haciendo esto. Entendía. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Hay una diferencia entre saber que alguien es capaz de violencia y verlo con tus propios ojos. Durante 48 horas después de descubrir que Sofía era parte de los huérfanos olvidados, viví en un estado de negación funcional. Continuaba investigando, coordinando con Marco, revisando evidencia. Pero todo se sentía como estar bajo el agua, como si estuviera operando a través de capas de distorsión que hacían que el mundo real pareciera lejano e irreal. La llamada llegó a las 4 de la mañana del tercer día. Era Marco, y el pánico en su voz atravesó inmediatamente la niebla en mi cerebro. Detective Cruz, necesitas venir al edificio de departamentos del comandante Salazar. Ahora. Y Roberto, prepárate. Esto va a ser personal de maneras que no puedes imaginar. El trayecto a la casa del comandante Salazar fue el más largo de mi vida. Cada semáforo se sentía como una eternidad. Cada minuto era una oportunidad para que mi mente corriera por posibilidades, cada una peor que la anterior. Salazar había sido mi mentor durante 20 años. El hombre que me había enseñado todo sobre ser detective. El único superior en quien confiaba completamente. Y ahora, según la advertencia de Sofía, era la cuarta víctima. La escena cuando llegué confirmó mis peores temores. 6 patrullas, una ambulancia, la doctora Ochoa ya trabajando. Pero lo que me detuvo en seco fue ver a Marco en la entrada, su rostro mostrando algo que nunca había visto en él. No era solo shock o horror. Era traición personal. Detective, comenzó, su voz quebrándose. El comandante Salazar, él, necesitas ver la escena por ti mismo.
Pero antes de entrar, necesitas saber que lo que encontrarás cambiará todo lo que creías saber sobre este caso. Sobre tu carrera. Sobre los últimos 34 años. El apartamento de Salazar era modesto para un hombre de su rango. Había vivido solo desde que su esposa murió hace 5 años. Las paredes estaban cubiertas con fotos de su carrera, certificados de servicio, recuerdos de décadas protegiendo y sirviendo. Pero ahora todo ese legado estaba manchado por lo que encontré en su estudio. El comandante Héctor Salazar estaba sentado en su escritorio, muerto, con los ojos abiertos mirando hacia una pared que había sido convertida en un museo de su propia corrupción. Cientos de documentos estaban pegados ahí, organizados cronológicamente, cada uno documentando un caso donde había interferido, evidencia que había hecho desaparecer, testimonios que había alterado. Y en el centro de todo, destacándose como el sol en un sistema solar de pecados menores, estaban los documentos del orfanato San Gabriel. Salazar no solo había sabido sobre el encubrimiento. Había sido uno de sus arquitectos principales. En 1985, como capitán a cargo de crímenes contra menores, había recibido los primeros reportes sobre el orfanato. Y en lugar de investigar, había cerrado los casos. Había amenazado a oficiales que querían seguir investigando. Había destruido evidencia física. Había intimidado a testigos. Y todo por dinero. Los documentos mostraban transferencias bancarias, pagos en efectivo, propiedades compradas con fondos que un salario de policía nunca podría explicar. La doctora Ochoa se acercó, su expresión profesional pero sus ojos revelando horror genuino. Detective Cruz, Salazar fue mantenido vivo durante aproximadamente 18 horas. Los torturadores lo forzaron a leer cada documento en esa pared, a confesar en vídeo cada acto de corrupción, cada niño que traicionó, cada vida que arruinó por conveniencia personal. ¿Causa de muerte? Ella señaló el cuerpo. Autoinfligida. Después de 18 horas de confrontación con sus propios crímenes, después de grabar una confesión completa, le dieron una opción. Morir por sus manos o por las de ellos. Eligió sus manos. Había una pistola en el suelo junto a su silla. Su propia arma de servicio. Los huérfanos lo habían forzado a escribir su propia justicia, y luego le habían dado la herramienta para ejecutarla. En la pared, pintado sobre los documentos con lo que parecía ser su propia sangre, estaba el mensaje. Para los 50 niños de San Gabriel. Lección número 4, traición del protector. El que juró proteger a los inocentes. Los vendió por monedas. Algunos uniformes esconden los monstruos más oscuros. Pero había más. En su escritorio había una carta, escrita en la letra temblorosa de un hombre enfrentando sus últimas horas. ¿A quién pueda interesar? Mi nombre es Héctor Salazar. Durante 35 años, serví en la policía de Ciudad de México. Durante 34 de esos años, viví una mentira. En 1985, recibí reportes sobre abusos en el orfanato San Gabriel. Sabía lo que estaba pasando. Vi las fotos. Leí los testimonios. Entrevisté personalmente a varios de los 50 niños rescatados. Sus historias me rompieron el corazón. Pero me ofrecieron dinero. Mucho dinero. Y era joven, ambicioso, quería una casa mejor, un coche mejor, una vida mejor para mi familia. Así que tomé el dinero y cerré los casos. Durante 34 años, he vivido con esa decisión. Me convertí en comandante. Entrené a docenas de detectives, incluido Roberto Cruz, uno de los mejores hombres que he conocido. Les enseñé sobre integridad, sobre justicia, sobre hacer lo correcto sin importar el costo personal. Y todo el tiempo, yo era una mentira viviente. Los huérfanos olvidados me encontraron. Me mostraron exactamente lo que mis acciones causaron. 30 de los 50 niños están muertos. Algunos por suicidio. Algunos por sobredosis. Algunos simplemente desaparecieron, probablemente víctimas del mismo sistema de tráfico que yo ayudé a proteger. Los 20 que sobrevivieron me dieron una opción esta noche. Podía enfrentar justicia pública, un juicio donde cada uno de mis crímenes sería expuesto, donde mi familia vería exactamente qué tipo de hombre fui. O podía tomar la opción que tomé. A Roberto, lo siento. Fuiste el detective que siempre quise ser pero nunca tuve el valor de ser.
Perdóname por fallarte. Por fallarles a esos niños. Por fallar a todo lo que el uniforme representa. A los huérfanos, lo siento, no es suficiente. Nada es suficiente. Pero espero que mi muerte les traiga al menos una medida de paz. Héctor Salazar. 2:47 de la madrugada, 20 de agosto de 2019. Leí la carta 3 veces, sintiendo como cada certeza que había tenido sobre mi carrera se desintegraba. Salazar había sido mi mentor. El hombre que me había enseñado a ser detective. El hombre cuya aprobación había buscado durante 20 años. Y todo había sido construido sobre una base de corrupción y traición. Marco se acercó, su rostro mostrando la misma devastación que yo sentía. Detective, hay algo más. Encontré esto en los archivos personales de Salazar. Me entregó una carpeta vieja. Dentro había reportes de 1985, documentos que nunca habían sido archivados oficialmente. Y uno de ellos me hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Era un reporte de adopción. Mostraba que en septiembre de 1985, una niña de 2 años del orfanato San Gabriel había sido colocada con una pareja. El reporte estaba firmado por Salazar, aprobando la adopción a pesar de que los protocolos normales no habían sido seguidos. La niña era Sofía Mendoza. Los padres adoptivos éramos Elena y yo. Salazar había arreglado la adopción de mi hija. Había acelerado el proceso, había evitado las evaluaciones normales, había hecho todo lo posible para asegurar que Sofía llegara a nosotros rápidamente. ¿Por qué?, pregunté en voz alta, aunque no esperaba que Marco tuviera la respuesta. Pero la respuesta estaba en otro documento. Una nota manuscrita de Salazar a sí mismo, fechada en agosto de 1985. Roberto Cruz es un buen hombre. Joven, idealista, cree en la justicia. Si alguien puede darle a una de estas niñas una vida mejor, es él. Al menos puedo hacer una cosa buena de este desastre. Al menos puedo salvar a una. Salazar había tratado de redimirse colocando a Sofía con nosotros. Había tratado de compensar su traición salvando a una niña, dándole la mejor vida posible. Y en su mente retorcida, probablemente había pensado que eso equilibraba la balanza. Pero no lo hacía. No equilibraba nada. Solo significaba que incluso el momento más puro de mi vida, adoptar a Sofía, estaba contaminado por la corrupción que había tratado de combatir durante toda mi carrera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá. Sé que encontraste a Salazar. Sé que estás leyendo su confesión. Necesito que sepas algo. Él te eligió para adoptarme porque vio en ti lo que él nunca pudo ser. Quería que tuviera un padre que fuera todo lo que él no era. Un hombre de integridad real. Te amo, papá. Siempre te he amado. Pero esto tiene que terminar. Llamé a su número inmediatamente. Contestó al primer timbre. Sofía, necesitamos encontrar una manera de detener esto. Salazar está muerto. Ya pagó por sus crímenes. ¿Cuántas más personas tienen que morir? 4 más, respondió con calma. 4 personas que pensaron que nunca enfrentarían consecuencias. Y papá, antes de que digas que esto es suficiente, necesitas saber quiénes son esas 4 personas restantes. Dímelo. El capitán Héctor Fuentes, 70 años. En 1985 era oficial de patrulla. Fue uno de los primeros en entrar al orfanato cuando finalmente lo allanaron. Vio todo. Las condiciones, el abuso, todo. Y cuando llegó el momento de testificar, mintió. Dijo que las condiciones eran deficientes pero no criminales. Su testimonio ayudó a que los responsables obtuvieran cargos menores. Mi estómago se retorció. Conocía a Fuentes. Era un hombre mayor ahora, retirado, viviendo con su nieta. Continúe, dije. Arturo Delgado, 58 años. En 1985 era un abogado joven y ambicioso. Defendió a varios de los acusados en el caso del orfanato. Usó cada tecnicismo, cada laguna legal, para asegurar que sus clientes recibieran sentencias mínimas. Algunos nunca vieron un día de prisión. Lo conozco también, admití.
Es uno de los abogados defensores más exitosos de la ciudad. Rodrigo Guzmán, 55. Hijo del director del orfanato. Sabía lo que su padre estaba haciendo. De hecho, ayudaba. Procesaba los pagos, manejaba la logística de la red de tráfico. Y cuando su padre murió en prisión, heredó toda la riqueza que habían acumulado vendiendo niños. ¿Y el octavo? Sofía hizo una pausa. El octavo es complicado, papá. Es alguien que amabas. Alguien que respetabas. Alguien que falleció hace años pero cuyo legado necesita ser expuesto. Mi sangre se heló. ¿De quién estás hablando? Del juez Marcos Santos. Papá, sé que trabajaste con él durante años. Sé que lo admirabas. Pero necesitas saber la verdad. En 1985, Santos dictó sentencias en varios casos relacionados con el orfanato. Sentencias que eran criminalmente lenientes. Y no fue incompetencia. Fue corrupción deliberada. El juez Santos había muerto hace 3 años de causas naturales. Había sido una figura respetada, un hombre que muchos, incluido yo, habíamos considerado modelo de justicia imparcial. Sofía, Santos está muerto. ¿Qué más pueden hacerle? No vamos a hacerle nada a él. Vamos a exponer su legado. Vamos a asegurar que el mundo sepa que el hombre que pretendía representar la justicia era tan corrupto como los criminales que juzgaba. Y papá, eso te incluye a ti. Vas a tener que confrontar el hecho de que un hombre que admirabas era un fraude. La llamada terminó, dejándome en el apartamento de otro hombre que había admirado, otro mentor cuyo legado ahora estaba manchado irreparablemente. Marco se acercó con su laptop. Detective, logré rastrear comunicaciones recientes entre los miembros conocidos del grupo. Se están preparando para algo grande. Múltiples movimientos coordinados en las próximas 48 horas. ¿Las 3 víctimas finales? Asintió. Van a acelerar el cronograma. Creo que saben que estamos cerca de identificar a todos los miembros del grupo. Quieren completar su misión antes de que podamos detenerlos. Entonces necesitamos protección inmediata para Fuentes, Delgado y Guzmán. Ya lo intenté, dijo Marco con frustración. Fuentes rechazó protección policial. Dice que no ha hecho nada malo y que no va a esconderse. Delgado está fuera del país, en una conferencia legal en España. ¿Y Guzmán? Guzmán simplemente desapareció. Su personal dice que está de vacaciones pero nadie sabe dónde. Por supuesto. Los huérfanos habían planeado esto perfectamente. Sabían exactamente cuándo atacar, cuándo sus objetivos estarían más vulnerables. Esa noche conduje hasta la casa de Sofía. No lo había visitado en meses, siempre nos reuníamos en restaurantes o en mi apartamento. Pero ahora necesitaba ver dónde vivía, cómo vivía, buscar cualquier pista que pudiera ayudarme a entender. Su apartamento era pequeño pero ordenado. Las paredes estaban cubiertas con fotos, muchas de Elena y yo, momentos felices de su infancia que había documentado meticulosamente. Pero también había otras fotos. Fotos que nunca había visto antes. 50 niños parados frente a un edificio decrépito. La misma foto que había encontrado en la escena del crimen de Fernando Salazar. Pero esta copia estaba enmarcada, colgada prominentemente en su sala. Y cada uno de los 30 rostros marcados con cruces rojas tenía una pequeña nota adhesiva con información. Fechas de muerte. Circunstancias. Historias truncadas. En su escritorio encontré un cuaderno. Era un diario que había estado manteniendo durante años, documentando su búsqueda de los otros huérfanos, su investigación de los responsables, su planificación meticulosa de exactamente cómo lograr justicia. Una entrada de hace 5 años me detuvo en seco. Conocí a Mateo hoy. Encontró mi información de contacto a través de un grupo de apoyo de sobrevivientes. Nos reunimos en un café y hablamos durante 4 horas. Él también recuerda. Él también nunca olvidó. Dice que hay otros, al menos 20 de nosotros que sobrevivimos y que queremos hacer algo. Dice que ha estado planeando, esperando el momento correcto. Le pregunté qué estaba esperando. Me dijo que estaba esperando que los últimos niños del orfanato crecieran lo suficiente para decidir por sí mismos.
Que no quería forzar a nadie, que todavía estaba sanando a abrir heridas antiguas. Pero ahora, dice, es el momento. Los responsables están envejeciendo. Si esperamos más, morirán de causas naturales, nunca enfrentando justicia. Le pregunté si estaba dispuesto a matar. Me miró a los ojos y dijo, por 50 niños que nadie protegió, haría cualquier cosa. Y yo, sentada en ese café, pensando en mi padre adoptivo Roberto, el hombre más íntegro que conozco, el hombre que me salvó sin saberlo, me di cuenta de que yo también haría cualquier cosa. Porque él me enseñó que la justicia importa. Que proteger a los inocentes importa. Y si el sistema no lo hará, entonces alguien más tiene que hacerlo. Cerré el cuaderno, sintiendo lágrimas por primera vez en años. Mi hija había aprendido sobre justicia de mí. Había tomado cada lección que le había enseñado sobre hacer lo correcto, sobre proteger a los vulnerables, sobre nunca dejar que los poderosos se salgan con la suya. Y las había aplicado de una manera que yo nunca había imaginado. Yo la había creado. No los huérfanos olvidados. Yo. Con cada historia de caso que compartía en la mesa de la cena. Con cada vez que expresaba frustración por criminales que escapaban de la justicia. Con cada momento en que había demostrado que creía que algunas personas merecían castigo que el sistema no podía proporcionar. Sofía era mi hija de todas las maneras que importaban. Incluidas las maneras que deseaba que no fueran ciertas. Mi teléfono sonó. Era la doctora Ochoa. Detective Cruz, encontramos algo en la autopsia de Salazar. Algo que necesitas ver inmediatamente. ¿Qué es? Evidencia de que tuvo visitantes esta noche. No solo los huérfanos. Alguien más estuvo en ese apartamento. Alguien que dejó rastros que sugieren que conocía el plan pero no participó activamente. ¿Quién? Patricia hizo una pausa. Roberto, las huellas dactilares coinciden con las de tu archivo. Estuviste en el apartamento de Salazar entre las 11 de la noche y medianoche. 3 horas antes de que lo encontráramos muerto. Es imposible, dije, aunque mi mente ya estaba corriendo. Estaba en casa. Dormido. ¿Hay alguien que pueda corroborar eso? Vivo solo. Pero Patricia, yo no estuve ahí. Alguien está plantando evidencia. O alguien te usó, dijo suavemente. Roberto, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. ¿Has experimentado periodos de tiempo perdido recientemente? Momentos donde no puedes recordar dónde estabas o qué hacías. No, comencé a decir, pero luego me detuve. Había habido momentos en los últimos días. Momentos donde había despertado en mi silla, confundido sobre cuánto tiempo había pasado. Momentos donde llegaba a lugares sin recordar el viaje. Lo había atribuido a falta de sueño y estrés. ¿Pero y si era algo más? Roberto, hay otra cosa. Encontramos trazas de medicamento en tu sistema sanguíneo cuando te hicimos el examen de rutina después de la primera escena del crimen. Es un sedante suave, algo que no te dejaría inconsciente pero que afectaría tu memoria. ¿Me estás diciendo que alguien me ha estado drogando? Es posible. Roberto, creo que los huérfanos te han estado usando. Te mantienen lo suficientemente coherente para trabajar el caso, pero te manipulan para estar en lugares específicos en momentos específicos. Están construyendo un caso en tu contra. Están asegurando que cuando todo termine, no solo sean arrestados ellos. Tú también serás arrestado como cómplice. La habitación giraba. Sofía me había estado drogando. Mi propia hija, probablemente a través del café que siempre insistía en prepararme cuando nos reuníamos. Me había estado manipulando, usándome como peón en su juego elaborado de venganza. Y lo peor era que parte de mí entendía por qué. Porque si yo caía, si el detective recto y honesto Roberto Cruz era revelado como cómplice, entonces el mensaje de los huérfanos sería aún más poderoso. Probarían que el sistema completo estaba tan corrupto que incluso sus mejores representantes podían ser comprometidos. Patricia, dije finalmente. Necesito que mantengas esto confidencial por ahora. No le digas a nadie sobre la evidencia en el apartamento de Salazar. Roberto, no puedo hacer eso. Eso es obstrucción. Patricia, confía en mí. Solo por 48 horas.
Déjame resolver esto antes de que todo explote. Ella dudó, luego asintió. 48 horas. Pero Roberto, ten cuidado. Tu hija puede amarte, pero eso no significa que no esté dispuesta a sacrificarte por su causa. Cuando colgué, me senté en el apartamento de Sofía, rodeado por evidencia de su doble vida, y finalmente entendí la magnitud completa de lo que enfrentaba. Los huérfanos olvidados no solo estaban buscando venganza contra 8 personas específicas. Estaban tratando de exponer la corrupción sistémica completa. Y eso me incluía a mí, el detective que había trabajado bajo un comandante corrupto, que había admirado a un juez corrupto, que había sido colocado con su hija adoptiva a través de procesos corruptos. Yo era parte del sistema corrupto. Y Sofía lo sabía. Lo había sabido siempre. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Hay un momento en cada investigación cuando todas las piezas finalmente encajan. Cuando el caos se convierte en patrón, cuando las coincidencias se revelan como planes, cuando lo imposible de entender se vuelve dolorosamente claro. Ese momento llegó a las 6 de la mañana del quinto día, cuando Marco irrumpió en mi oficina con información que cambiaría todo. Detective Cruz, los encontré. Encontré dónde están operando. Y detective, están a punto de hacer su movimiento final. Esta noche. Las 3 víctimas restantes, todas al mismo tiempo. La dirección que Marco me dio era un almacén abandonado en Xochimilco, a menos de 1 kilómetro de donde había estado el orfanato San Gabriel. Por supuesto. Los huérfanos siempre habían planeado terminar donde todo comenzó. Organizamos un equipo de respuesta rápida. 10 oficiales, todos seleccionados cuidadosamente, todos sin conexión con el caso original de 1985. No podía arriesgarme a que hubiera más corrupción, más gente en la nómina de los mismos criminales que los huérfanos estaban cazando. Pero antes de partir, hice algo que sabía que podría costarme mi carrera. Llamé a Sofía. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Hola papá. Sofía, sé dónde están. Sé lo que van a hacer esta noche. Y voy a detenerlos. Pero te estoy dando una oportunidad. Una oportunidad de alejarte antes de que sea demasiado tarde. Tú no tienes que hacer esto. Puedes salir ahora. Silencio en la línea. Luego, su voz, suave pero firme. Papá, sabes que no puedo hacer eso. Esto comenzó hace 34 años. Termina esta noche. Los últimos 3 responsables enfrentarán justicia. Y luego, todos nosotros nos entregaremos. Tal como prometimos. Sofía, por favor. Piensa en tu madre. Piensa en lo que ella querría. Su voz se quebró por primera vez. Pienso en mamá todos los días. Pienso en cómo me amó sin saber de dónde venía. Pienso en cómo me salvó. Pero papá, eso no cambia lo que tengo que hacer. Mamá me enseñó sobre amor. Tú me enseñaste sobre justicia. Esta noche, honro a ambos. La línea se cortó. Llegamos al almacén a las 8 de la noche. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rojo. Colores de fuego. Colores de sangre. Colores apropiados para lo que estaba por venir. Marco coordinaba las posiciones. Oficiales rodeando el edificio. Francotiradores en los techos cercanos. Equipos de entrada preparados en cada acceso. Era la operación más grande que había coordinado en años. Y todo para detener a mi propia hija. La voz de Marco crepitó en mi radio. Detective, tenemos visual. Hay 6 figuras en el interior. Y detective, hay 3 personas atadas. Las víctimas finales. Están todas aquí. Era ahora o nunca. Dimos la orden de entrada. Lo que encontramos dentro era exactamente lo que había temido y al mismo tiempo nada como lo había imaginado. El almacén había sido convertido en una especie de corte improvisada. En el centro había 3 sillas, cada una ocupada por una persona atada y amordazada. El capitán Héctor Fuentes, 70 años. El abogado Arturo Delgado, 58 años. Y Rodrigo Guzmán, 55 años. Las 3 víctimas finales, todas presentes,
todas conscientes, todos mirando con terror absoluto a las 6 figuras que los rodeaban. Los huérfanos olvidados. Finalmente, cara a cara. Mateo Vargas, el líder, dio un paso adelante. Era exactamente como lo había imaginado. 45 años, pero parecía más joven, mantenido por décadas de disciplina militar. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero también había algo más ahí. Dolor. Dolor antiguo que nunca había sanado completamente. Detective Cruz, dijo con calma, como si estuviéramos en una reunión de negocios y no en un enfrentamiento armado. Llegó justo a tiempo. Las últimas lecciones están a punto de comenzar. Bajen sus armas, ordené, mi voz firme a pesar del caos en mi mente. Terminen esto ahora. Entréguense pacíficamente. Luna Reyes, la hacker, se rió amargamente. ¿Pacíficamente? ¿Cómo nos entregamos pacíficamente cuando teníamos 5 años y nos golpeaban? ¿Cómo nos entregamos pacíficamente cuando nos vendían como mercancía? Diego Ruiz, el bioquímico, añadió, detective, respetamos su posición. Pero estas 3 personas, él señaló a los cautivos, destruyeron vidas. 50 vidas. Y el sistema les dio un pase libre. Víctor Torres, el luchador, dio un paso adelante amenazadoramente. Ninguno de nosotros quiere hacerle daño, detective. Pero tampoco vamos a dejar que detenga la justicia. E Isabela Montes, la psicóloga, me miró con una compasión que era casi peor que la hostilidad. Roberto, usted entiende. Sé que entiende. Por eso estamos aquí. Por eso Sofía lo eligió como padre. Porque en el fondo, usted sabe que tenemos razón. Y entonces vi a Sofía. Estaba en la parte de atrás, parcialmente escondida en las sombras. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, vi todo. Vi a la niña de 2 años que había sido rescatada de un infierno. Vi a la niña de 8 años teniendo pesadillas que nunca pude entender. Vi a la adolescente que a veces me miraba con una intensidad que me asustaba. Vi a la mujer que había dedicado su vida a proteger niños porque nadie la había protegido a ella. Vi a mi hija. Y vi a una asesina. Y ambas eran la misma persona. Sofía, dije suavemente. No hagas esto. No por venganza. Hazlo por mí. Por tu madre. Por todas las cosas buenas que tuviste en tu vida. Deja que el sistema maneje esto. Ella salió de las sombras, y vi lágrimas en sus ojos. Papá, he dejado que el sistema lo maneje durante 26 años. Desde que tenía 2 años hasta ahora. ¿Y sabes qué hizo el sistema? Nada. Estas 3 personas, señaló a los cautivos, vivieron vidas cómodas. Nunca enfrentaron consecuencias. Nunca perdieron un solo minuto de sueño. Pero tú sí enfrentarás consecuencias, dije. Todos ustedes lo harán. Esto terminará con todos ustedes en prisión. Lo sé, respondió Sofía. Y estamos preparados para eso. Pero primero, estas 3 personas necesitan entender lo que hicieron. Necesitan enfrentar el dolor que causaron. Mateo levantó una mano, y en un movimiento coordinado, los 5 huérfanos sacaron dispositivos. Eran grabadoras, micrófonos, cámaras. Esto no era solo una ejecución. Era un evento transmitido. Detective Cruz, dijo Mateo. Durante la última hora, hemos estado transmitiendo en vivo. Miles de personas están viendo ahora mismo. Van a ver las confesiones finales. Van a ver la justicia finalmente servida. En las pantallas montadas alrededor del almacén, pude ver que era verdad. La transmisión estaba activa. Miles de espectadores. Comentarios fluyendo. El mundo entero estaba viendo. Y entonces comenzaron las confesiones finales. Quitaron la mordaza del capitán Fuentes primero. El viejo policía, 70 años, temblando pero tratando de mantener alguna dignidad. Isabela Montes se acercó, su voz suave pero letal. Capitán Fuentes, el 15 de marzo de 1985, usted fue uno de los primeros oficiales en entrar al orfanato San Gabriel. Vio niños desnutridos. Vio evidencia de abuso. Vio todo.
Y cuando llegó el momento de testificar, mintió. ¿Por qué? Fuentes trató de hablar, pero solo salieron sonidos ahogados. Le daré una oportunidad más, dijo Isabela. Dígale al mundo por qué traicionó a 50 niños. Finalmente, Fuentes encontró su voz. Me amenazaron. Dijeron que mi familia estaría en peligro si testificaba honestamente. Yo tenía una hija. Tenía que protegerla. Mateo se acercó. Así que protegió a su hija sacrificando a 50 niños que no tenían a nadie que los protegiera. Entiendo. Es lógica humana básica. Proteger a los tuyos, sacrificar a los otros. Eso no es justo, protestó Fuentes. Yo era solo un oficial de patrulla. No tenía poder real. Tenía el poder de decir la verdad, respondió Luna Reyes. Tenía el poder de su testimonio. Y eligió el silencio. La cámara capturó cada momento. Cada lágrima. Cada súplica. Y miles de personas estaban viendo, juzgando, formando opiniones sobre quién era el villano real en esta historia. Luego pasaron a Arturo Delgado, el abogado. Él era diferente. No temblaba. No suplicaba. Había una arrogancia en sus ojos que sugería que incluso ahora, incluso atado y rodeado de sus potenciales ejecutores, todavía creía que tenía el poder. Diego Ruiz se acercó con un vial de líquido claro. Señor Delgado, usted defendió a 6 hombres acusados de crímenes contra niños en el caso del orfanato San Gabriel. Usó cada tecnicismo, cada laguna, cada truco legal para asegurar que recibieran sentencias mínimas. Algunos nunca vieron prisión. ¿Tiene algo que decir? Delgado escupió hacia Diego. Hice mi trabajo. En este país, incluso los acusados tienen derecho a defensa. Yo proporcioné esa defensa. No me disculpo por ser bueno en lo que hago. Víctor Torres, el luchador, dio un paso amenazante. ¿Bueno en lo que hace? ¿O bueno en ayudar a que los depredadores escapen de la justicia? Soy un abogado, respondió Delgado. No juzgo. Defiendo. Si el sistema funciona, mis clientes deberían ser declarados inocentes si la evidencia es insuficiente. Si el sistema no funciona, no es mi culpa. Pero usted sabía que eran culpables, dijo Isabela. Leímos sus notas privadas, señor Delgado. Sabemos que sus clientes le confesaron sus crímenes. Y aún así los defendió con cada fibra de su ser. Esa es mi obligación profesional, insistió Delgado. Y esta, dijo Diego levantando el vial, es nuestra obligación personal. Sofía se acercó a mí mientras los otros continuaban el interrogatorio. Papá, necesitas entender algo. No vamos a matarlos. No esta noche. ¿Qué? El mundo está viendo. Hemos expuesto sus crímenes. Hemos documentado todo. Ahora, el sistema tiene que actuar. Tienen que reabrir casos. Tienen que investigar. Estas 3 personas enfrentarán justicia real, no porque nosotros los matemos, sino porque finalmente el mundo sabe la verdad. Entonces, ¿todo esto era teatro? No era teatro, papá. Era testimonio. Era evidencia. Era asegurar que 34 años de silencio finalmente terminaran. ¿Y los otros 4? Salazar, Medina, Vega, Salazar. ¿Ellos no eran teatro? Ellos fueron justicia, respondió Sofía firmemente. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de confesar, de enfrentar sus crímenes. Algunos lo hicieron. Otros no. Pero todos pagaron el precio. Me di cuenta entonces de lo que habían hecho. Las primeras 4 víctimas habían sido ejecutadas para enviar un mensaje. Para mostrar que los huérfanos eran serios. Para generar atención mediática. Pero estas últimas 3, estas serían dejadas vivas. Serían forzadas a vivir con su vergüenza pública, con el conocimiento de que el mundo entero sabía lo que habían hecho. Era brillante. Era cruel. Y era efectivo. Pero entonces algo salió mal. Rodrigo Guzmán, el hijo del director del orfanato, logró liberarse. No sé cómo, algún nudo mal atado, algún momento de distracción.
Pero de repente estaba en pie, tenía un arma que debió haber escondido, y estaba apuntando directamente a Sofía. «Ustedes arruinaron todo», gritó, su voz quebrándose con histeria. «Mi padre construyó ese orfanato. Proporcionó hogares para niños. Y ustedes lo convirtieron en un monstruo». Mateo se movió, pero no lo suficientemente rápido. Guzmán disparó. El tiempo se ralentizó. Vi la bala viajando hacia mi hija. Vi el momento exacto cuando iba a impactar. Y sin pensar, sin considerar las consecuencias, hice lo que cualquier padre haría. Me interpuse. El impacto me golpeó en el hombro, girándome. Dolor explosivo, pero distante, como si le estuviera pasando a otra persona. Caí, sintiendo sangre caliente empapando mi camisa. Y entonces el caos completo estalló. Víctor Torres se movió con velocidad que no debería ser posible para un hombre de su tamaño, desarmando a Guzmán en segundos. Marco y los otros oficiales entraron en tropel, armas desenfundadas, gritos de policía, y al suelo. Pero los huérfanos no se resistieron. Tal como Sofía había prometido, se rindieron pacíficamente. Todos excepto uno. ¿Sofía? En el caos, mientras todos estaban distraídos por mi herida y la captura de los otros, Sofía se deslizó hacia las sombras. La vi moverse, vi el momento exacto cuando tomó la decisión de correr. Nuestros ojos se encontraron una última vez. Vi dolor ahí. Vi amor. Vi disculpa. Y vi determinación de terminar lo que había comenzado, sin importar el costo. «Sofía, espera», grité, tratando de levantarme, ignorando el dolor en mi hombro. Pero ya se había ido, desapareciendo en los túneles del sistema de drenaje que conectaban el almacén con el resto de Xochimilco. Marco corrió tras ella, pero sabía que era inútil. Sofía conocía esos túneles. Había pasado meses, probablemente años, planificando exactamente esta contingencia. Sabía exactamente cómo escapar. Los paramédicos llegaron, tratando de atender mi herida. Pero apenas lo sentía. Todo mi enfoque estaba en la oscuridad donde mi hija había desaparecido. «Detective Cruz», Marco regresó, sin aliento. «La perdimos. Tiene al menos 10 minutos de ventaja. Y detective, hay algo más. Necesitas ver esto». Me llevó hacia una computadora que Luna Reyes había estado usando. En la pantalla había un documento. Un manifiesto. ¿A quién lea esto? Somos los huérfanos olvidados. 50 niños que el sistema falló en 1985. 30 de nosotros murieron o desaparecieron, víctimas de las mismas fuerzas que se suponía que debían protegernos. Los 20 que sobrevivimos hemos estado esperando. Esperando que el sistema actuara. Esperando justicia. Esa justicia nunca llegó. Así que esta noche, nosotros la trajimos. 8 personas que pensaron que nunca enfrentarían consecuencias finalmente las enfrentaron. 4 murieron. 3 vivirán con la vergüenza de la exposición pública. Y 1, el juez Marcos Santos, será recordado no como un pilar de justicia sino como un símbolo de corrupción. En los archivos adjuntos a este documento, encontrarán evidencia completa de 3 décadas de corrupción relacionada con el caso del orfanato San Gabriel. Contratos. Transacciones financieras. Testimonios. Todo lo que el sistema enterró en 1985, ahora está expuesto. No somos héroes. Somos víctimas que se cansaron de ser víctimas. Somos niños rotos que crecieron y decidieron que las reglas no aplicaban cuando las reglas mismas estaban rotas. Algunos de nosotros seremos capturados esta noche. Enfrentaremos juicio. Iremos a prisión. Y aceptamos eso. Pero el mundo ahora sabe la verdad. Y la verdad, finalmente, nos hizo libres. Para los otros huérfanos que aún están ahí, los que nunca encontramos, los que murieron sin justicia, esto fue por ustedes. Su sufrimiento no fue olvidado. Su dolor fue vengado. Y para el sistema que nos falló, cambia. Cambia o más niños sufrirán. Cambia o más huérfanos olvidados se levantarán. Cambia porque la justicia, real o percibida, siempre encontrará una manera. Los huérfanos olvidados.
21 de agosto de 2019. La transmisión en vivo había terminado con más de 50.000 espectadores. Los medios ya estaban explotando con la historia. Las redes sociales estaban en llamas con debates sobre si los huérfanos eran héroes o villanos. Y en algún lugar de la noche, mi hija estaba huyendo, sabiendo que nunca podría volver a casa pero habiendo cumplido la misión que había definido su vida entera. Marco ayudó a los paramédicos a cargarme en la ambulancia. Detective, necesitas ir al hospital. Perdiste mucha sangre. Sofía, logré decir. Tenemos que encontrar a Sofía. Roberto, dijo Marco suavemente. Ella no quiere ser encontrada. No todavía. Tiene una cosa más que hacer. Una última lección que enseñar. ¿Cuál? Marco me mostró otro documento que habían encontrado en la computadora de Luna. Era un plan. Un plan para exponer públicamente al juez Marco Santos, el octavo y final objetivo. Una ceremonia pública mañana donde el legado de Santos sería destrozado frente a cientos de personas. Y Sofía iba a ser la que lo hiciera. Porque esa era la lección final. Que incluso los muertos no escapan de la justicia. Que el legado es todo lo que queda cuando te vas. Y que si ese legado está construido sobre mentiras, eventualmente esas mentiras serán expuestas. Mientras la ambulancia se alejaba del almacén, miré hacia atrás hacia la oscuridad donde mi hija había desaparecido. Y pensé en todas las lecciones que le había enseñado. Sobre justicia. Sobre verdad. Sobre nunca dejar que los poderosos se salgan con la suya. Ella había aprendido cada lección. Perfectamente. Completamente. Y ahora estaba aplicándolas de maneras que yo nunca había imaginado posible. Mi hija. Mi Sofía. El huérfano olvidado que nunca olvidó. 1 año. 12 meses. 365 días desde aquella noche en el almacén cuando mi hija desapareció en la oscuridad y yo desperté en un hospital con un hombro destrozado y un corazón aún más roto. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero quien dice eso claramente nunca ha perdido a una hija de esta manera. No a la muerte, sino a una elección. La elección de huir. La elección de desaparecer. La elección de convertirse en algo entre un fantasma y una leyenda. El primer mes después de aquella noche fue un torbellino de cirugías, fisioterapia e interrogatorios interminables. Asuntos internos quería saber exactamente cuánto había sabido sobre las actividades de mi hija. Los fiscales querían saber si yo era cómplice. Los medios querían saber cómo el respetado detective Roberto Cruz había criado a una de las asesinas más notorias de la década. No tenía respuestas que los satisficieran. Solo tenía la verdad, y la verdad era complicada. Sí, Sofía era mi hija. Sí, la había criado. Sí, probablemente había influenciado su sentido de justicia más de lo que cualquier padre debería. Pero no había sabido sobre el plan. No había sido cómplice. Había sido, como los otros 50.000 espectadores de aquella transmisión en vivo, simplemente un testigo de algo que había estado gestándose durante 34 años. Eventualmente, me limpiaron de cargos criminales. Pero mi carrera como detective terminó de todas formas. 50 años. 3 décadas persiguiendo criminales. Y todo terminó porque no pude ver que el crimen más elaborado estaba desarrollándose justo frente a mí, orquestado por la persona que más amaba en el mundo. Ahora trabajaba como consultor privado desde una oficina pequeña en La Condesa. Ayudaba a familias a encontrar personas desaparecidas. La ironía no se me escapaba. Pasaba mis días buscando a los perdidos mientras mi propia hija permanecía invisible, inalcanzable, como si hubiera aprendido a existir entre las grietas de la sociedad. Pero no había desaparecido completamente. ¿O no? Sofía era demasiado inteligente para eso. Dejaba rastros. Pequeños indicios de que todavía estaba ahí, todavía observando, todavía cuidando a su manera retorcida. Cada mes, sin falla, recibía una carta. Sin remitente, matasellos de diferentes ciudades de México y América Latina. Cartas cortas, nunca más de un párrafo, actualizándome sobre su vida sin revelar nada que pudiera ayudarme a encontrarla. Papá, estoy bien. Estoy ayudando a niños que el sistema ha olvidado. Como yo fui olvidada.
como los otros 49 fueron olvidados. Te amo. Siempre te amaré. Pero no puedo volver. No todavía. Quizás nunca. ¿Tu hija, ese? Las guardaba todas en una caja en mi escritorio. 32 cartas hasta ahora. 32 recordatorios de que mi hija estaba viva pero perdida para mí. Marco Reyes, mi antiguo asistente, ahora detective senior, me visitaba regularmente. Traía café y casos en los que necesitaba una segunda opinión. Pero mayormente venía porque sabía que yo necesitaba compañía. Que los días eran largos cuando pasabas cada uno preguntándote dónde estaba tu hija fugitiva. Detective Cruz, me dijo una tarde de agosto, exactamente un año después de aquella noche. Hay algo que necesitas saber. Algo sobre Sofía. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿La encontraron? No. Pero, Marco dudó, tenemos evidencia de que ha estado activa. En Guatemala el mes pasado. En Honduras hace 2 semanas. Detective, está haciendo exactamente lo que dijo que haría en sus cartas. Está rescatando niños de situaciones de abuso. ¿Rescatando o secuestrando? Marco me mostró su tableta. Había reportes de policía, artículos de noticias, testimonios. En cada caso, niños en situaciones desesperadas, orfanatos corruptos, redes de tráfico, de repente eran encontrados en lugares seguros con evidencia anónima enviada a las autoridades sobre sus abusadores. Es ella, dije. Tiene que ser ella. Creemos que tiene ayuda, continuó Marco. Algunos de los otros huérfanos, los que nunca identificamos. Creemos que Sofía está trabajando con una red de sobrevivientes que están haciendo lo que el sistema no puede o no hará. Era exactamente lo que Sofía haría. No podía simplemente huir y esconderse. Tenía que continuar la misión. Tenía que seguir protegiendo a los niños que nadie más protegería. Marco, pregunté. Los 5 que capturamos. ¿Cómo están? Van a juicio el próximo mes. Mateo, Luna, Diego, Víctor e Isabela. Todos se han declarado culpables de los cargos. No están luchando. Dicen que querían que esto fuera público, que querían que el sistema los juzgara. ¿Y las 3 víctimas que dejaron vivas? Ahí es donde se pone interesante, respondió Marco. El capitán Fuentes se suicidó 3 meses después de la transmisión. No pudo vivir con la vergüenza pública. Arturo Delgado perdió su licencia para practicar leyes y está enfrentando múltiples demandas civiles. Y Rodrigo Guzmán, el que te disparó, está en prisión esperando juicio por intento de asesinato y otros cargos relacionados con el orfanato que finalmente fueron presentados. Entonces funcionó, murmuré. Su plan funcionó. Expusieron la corrupción. Forzaron al sistema a actuar. Obtuvieron su justicia. ¿Pero a qué costo?, dijo Marco suavemente. 4 personas muertas. 5 más en prisión enfrentando cadena perpetua. Y Sofía, viviendo como fugitiva. Es el costo que eligieron pagar. Roberto, Marco me miró directamente a los ojos. ¿Alguna vez te preguntas si tenían razón? Si lo que hicieron era justificable dado lo que les hicieron a ellos. Era la pregunta que me había estado persiguiendo durante todo el año. La pregunta que me mantenía despierto por las noches. La pregunta que no tenía respuesta clara. Todos los días, admití. Todos los días me pregunto si el sistema realmente falló tanto que no les dejó otra opción. Y todos los días llego a la misma conclusión. ¿Cuál? Que no importa cuán roto esté el sistema, no importa cuán justificado te sientas, en el momento en que tomas una vida, cruzas una línea que no puede ser descruzada. Sofía y los otros tenían razón sobre el problema. Pero estaban equivocados sobre la solución. ¿Y si no había otra solución?, preguntó Marco. ¿Y si realmente habían agotado todas las opciones legales? Entonces luchas de otras maneras. Expones la corrupción sin matar. Cambias el sistema desde dentro. Construyes alianzas, generas conciencia pública, presionas por reformas legales. Es más lento, es más frustrante, pero no te convierte en lo que estás luchando contra. Marco asintió pensativamente. ¿Se lo dirías a Sofía si tuvieras la oportunidad?
Si tuviera la oportunidad, le diría que la amo. Que la extraño. Que entiendo por qué hizo lo que hizo incluso si no puedo aprobarlo. Y que siempre habrá un lugar para ella en mi vida si alguna vez decide volver. 2 semanas después, recibí una invitación. Era para una ceremonia memorial en honor al juez Marcos Santos, programada para el primer aniversario de la exposición de los huérfanos olvidados. La familia Santos, aparentemente decidida a rehabilitar su legado, había organizado un evento público en el Palacio de Justicia. Sabía, con certeza absoluta, que Sofía estaría ahí. Era demasiado perfecto. Demasiado simbólico. La octava lección, la final lección, que nunca había sido completada oficialmente. La exposición del juez Santos que había sido prometida pero no ejecutada. Llamé a Marco. Ella va a estar ahí. En la ceremonia de Santos. Es su última oportunidad de completar lo que comenzó. ¿Quieres que organice un equipo de captura? No, respondí. Voy solo. Si alguien va a confrontar a mi hija, seré yo. Roberto, eso es peligroso. Ella ha demostrado que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. No me lastimará. Es mi hija. Pero incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si eran ciertas. ¿Realmente conocía a Sofía? ¿O la persona que había criado había desaparecido, reemplazada por algo más duro, más dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su misión? La ceremonia era exactamente el tipo de evento pomposo que esperarías. 200 personas en el gran salón del Palacio de Justicia. Jueces, abogados, políticos, todos vestidos de negro, todos fingiendo que el juez Santos había sido un pilar de integridad en lugar de lo que los documentos expuestos por los huérfanos habían probado que era, otro engranaje en la máquina de corrupción. El hijo de Santos, un abogado de 40 años llamado Eduardo, dio un discurso. Habló sobre el legado de su padre, sobre su dedicación a la justicia, sobre cómo había servido honorablemente durante 30 años. Cada palabra era una mentira. Y todos en esa habitación lo sabían. Pero continuaban con la farsa porque era más cómodo fingir que enfrentar la verdad incómoda. Entonces, justo cuando Eduardo estaba llegando al clímax de su discurso, las luces se apagaron. Cuando volvieron, 30 segundos después, había una figura parada en el podio junto a Eduardo. Vestida de negro, rostro cubierto por una capucha, pero yo la reconocería en cualquier parte. ¿Sofía? La sala explotó en caos. Gritos. Personas tratando de salir. Guardias de seguridad corriendo hacia el podio. Pero Sofía levantó una mano, y en ella había un dispositivo. Todos se detuvieron. Porque todos reconocieron lo que parecía ser. Un detonador. No estoy aquí para lastimar a nadie, dijo Sofía, su voz amplificada por el sistema de sonido. Estoy aquí para completar la lección final. La lección sobre legado. Sobre cómo el mundo recuerda a los que ostentan poder. Eduardo Santos trató de hablar, pero Sofía lo interrumpió. Su padre, el juez Marcos Santos, no fue el hombre que usted describió. Fue un hombre que aceptó sobornos. Que dictó sentencias basadas en quién podía pagarle más. Que ayudó a encubrir uno de los peores casos de abuso infantil en la historia de este país. Esos son mentiras, gritó Eduardo. Lo son, Sofía presionó un botón en el dispositivo. No era un detonador. Era un control remoto. Las pantallas alrededor de la sala cobraron vida, mostrando documentos. ¿Evidencia? Transacciones bancarias. Grabaciones de audio. Todo lo que los huérfanos habían recopilado sobre el juez Santos durante años de investigación. La sala se quedó en silencio mientras la evidencia se reproducía. Documento tras documento. Grabación tras grabación. La evidencia irrefutable de 30 años de corrupción judicial. Eduardo Santos se desplomó en su silla, su rostro pálido, su cuidadosamente ensayado discurso ahora sin sentido frente a la verdad expuesta. Esta es la octava lección, continuó Sofía. Que el legado importa. Que la verdad eventualmente sale a la luz. Que puedes engañar a algunas personas durante algún tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Se volvió para irse, y fue entonces cuando me moví. Salí de donde había estado observando desde las sombras laterales, bloqueando su ruta de escape. Sofía,
Ella se detuvo. Lentamente se quitó la capucha, revelando el rostro que no había visto en persona durante un año. ¿Mi hija? Más delgada, con más líneas alrededor de sus ojos, pero aún inconfundiblemente ella. Papá. Nos quedamos ahí, a 3 metros de distancia, dos personas conectadas por sangre y amor pero separadas por elecciones que no podían ser deshechas. ¿Tienes que hacer esto?, pregunté suavemente. ¿No ha sido suficiente? Tenía que completar la última lección. Tenía que asegurarme de que la verdad sobre Santos fuera conocida. Ahora está completo. Las 8 lecciones. 50 niños finalmente vengados. 4 personas están muertas, Sofía. 5 más en prisión. ¿Y tú, viviendo como fugitiva? ¿Valió la pena? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, papá. Algunos días creo que sí. Otros días me pregunto si solo perpetuamos el ciclo de violencia que nos dañó en primer lugar. Pero lo hecho está hecho. No puedo deshacerlo. Puedes entregarte. Puedes enfrentar justicia como prometiste. Ella negó con la cabeza. No todavía. Hay más niños que necesitan ayuda. Más situaciones que el sistema está ignorando. No puedo detenerme ahora. Entonces, ¿qué? ¿Pasarás el resto de tu vida huyendo? Si es necesario. Papá, sé que no puedes aprobar lo que hice. Sé que te decepcioné. Pero necesito que entiendas que esto era más grande que yo. Más grande que cualquiera de nosotros. Te entiendo, dije, y era verdad. Entendía su dolor. Entendía su rabia. Entendía su necesidad de hacer que el mundo pagara por lo que le habían hecho. Lo que no podía entender era cómo había llegado al punto donde matar parecía la única respuesta. Sofía comenzó a alejarse, y supe que tenía segundos para decidir. Podía detenerla. Podía llamar a seguridad. Podía arrestar a mi propia hija y entregarla a un sistema que ella había pasado un año exponiendo como corrupto. O podía dejarla ir. La segunda opción me convertiría en cómplice. Me haría parte de su huida. Violaría todo lo que había defendido durante 34 años como detective. Pero también la mantendría viva. La mantendría libre. Le daría la oportunidad de continuar su trabajo, controversial como era, ayudando a niños que nadie más ayudaría. Sofía, la llamé. Ella se detuvo pero no se volvió. Te amo. Siempre te amaré. Y si alguna vez decides que quieres volver, que quieres enfrentar las consecuencias y reconstruir tu vida dentro del sistema en lugar de fuera de él, estaré aquí. Esperando. Lo sé, papá. Y te amo también. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y entonces corrió. A través de una puerta lateral, en los pasillos del Palacio de Justicia, desapareciendo una vez más en las sombras que había aprendido a habitar. Los guardias de seguridad finalmente reaccionaron, corriendo tras ella. Pero sabía que no la atraparían. Sofía había planeado esta operación con el mismo cuidado meticuloso que todo lo demás. Tendría múltiples rutas de escape, disfraces, probablemente cómplices esperando con vehículos. Marco llegó corriendo. ¿Era ella? Asentí. ¿Por qué no la detuviste? Lo miré, este joven detective que había sido mi protegido, que ahora ocupaba el puesto que yo había dejado. Porque a veces, Marco, la justicia no es tan simple como detener a los malos. A veces es reconocer que las personas buenas pueden hacer cosas malas por razones complicadas. Y a veces, solo a veces, dejar ir es la cosa más difícil pero más correcta que puedes hacer. Roberto, me estás diciendo que dejaste escapar a una fugitiva. Te estoy diciendo que dejé ir a mi hija. Hay una diferencia. Marco me miró durante largo tiempo, luego asintió lentamente. Voy a tener que reportar esto. Lo sé. Probablemente perderás tu licencia de consultor. Lo sé. Pero él también sabía, podía verlo en sus ojos, que habría hecho lo mismo en mi posición. Porque por muy importante que sea la ley, el amor es más importante. Y a veces tienes que elegir entre ser un buen policía y ser un buen padre. Yo había elegido ser padre.
Esa noche, sentado solo en mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias, papá. Por entenderme. Por amarme incluso cuando no podías aprobarme. Por dejarme elegir mi propio camino, incluso si no es el camino que hubieras querido para mí. Continuaré el trabajo. Continuaré protegiendo a los olvidados. Y algún día, cuando el trabajo esté completo, volveré. Te lo prometo. Tu hija siempre, Sofía. Escribí una respuesta. Te estaré esperando. Sin importar cuánto tome. Sin importar qué. Eres mi hija. Nada cambiará eso. Papá. El mensaje fue entregado pero nunca leído. El número probablemente ya había sido descartado, reemplazado por otro en la cadena interminable de identidades temporales que Sofía usaba para mantenerse invisible. Pero sabía que había recibido el mensaje. De alguna manera, en algún lugar, sabía que lo había visto. Los juicios de los 5 huérfanos olvidados capturados comenzaron un mes después. Mateo Vargas, Luna Reyes, Diego Ruiz, Víctor Torres e Isabela Montes, todos se declararon culpables de asesinato en primer grado. No ofrecieron defensas. No hicieron discursos dramáticos. Simplemente dijeron culpable y aceptaron sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero sus juicios hicieron algo inesperado. Generaron una conversación nacional sobre el abuso infantil, sobre la corrupción en instituciones de cuidado, sobre cómo el sistema falla regularmente a los más vulnerables. Las leyes comenzaron a cambiar. Los protocolos fueron revisados. La supervisión aumentó. Los huérfanos olvidados habían logrado lo que décadas de activismo pacífico no habían logrado. Habían forzado al país a confrontar verdades incómodas. Y aunque sus métodos habían sido violentos y criminales, los resultados eran innegablemente positivos. Era complicado. Era incómodo. Desafiaba las nociones simples de bien y mal. Y esa, me di cuenta, era exactamente la lección final. Que la justicia real no es blanco y negro. Es 50 tonos de gris. Es víctimas que se convierten en perpetradores. Es sistemas rotos que fuerzan a gente buena a hacer cosas malas. Es padres que tienen que elegir entre la ley y el amor. Un año después, mi hija seguía en libertad. Los informes ocasionales llegaban de varios países de América Latina. Niños rescatados. Redes de abuso expuestas. Siempre anónimo. Siempre sin dejar rastros claros. Pero los que conocíamos a Sofía reconocíamos su trabajo. Marco me visitó en mi cumpleaños número 51. Trajo whisky y noticias. Roberto, hay algo que debes saber. La oficina del fiscal decidió no presentar cargos contra ti por dejar escapar a Sofía. ¿Por qué no? Porque, Marco sonrió ligeramente, resulta que Sofía dejó algo más aquella noche en el Palacio de Justicia. Evidencia adicional. No solo sobre el juez Santos, sino sobre docenas de otros casos de corrupción en el sistema judicial. Casos tan explosivos que procesarte a ti podría exponer cosas que gente poderosa preferiría mantener ocultas. Entonces uso mi libertad como palanca, murmuré. Inteligente. Muy inteligente. Aprendió de los mejores, dijo Marco. Te dio algo que siempre quisiste, Roberto. La oportunidad de hacer lo correcto sin enfrentar consecuencias imposibles. ¿Y las personas corruptas expuestas en esa evidencia? Muchos han dimitido. Algunos están siendo investigados. El sistema se está limpiando a sí mismo, lentamente, pero se está limpiando. Tu hija, a su manera retorcida, está cambiando el mundo. Nos sentamos en silencio durante un momento, bebiendo whisky y contemplando las complejidades imposibles de la justicia, la familia y el amor. Marco, pregunté finalmente. Si estuvieras en mi posición aquella noche. Si fuera tu hija parada ahí. ¿Qué habrías hecho? Honestamente no lo sé, respondió. Pero creo que habría hecho exactamente lo que hiciste tú. Porque al final, somos padres primero y policías segundo. O al menos, deberíamos serlo. Levantamos nuestros vasos en un brindis silencioso. Por Sofía. Por los 50 niños del orfanato San Gabriel.
Por las complicadas verdades que preferiríamos ignorar pero no podemos. Por la justicia, imperfecta como es. Y por el amor, que persiste incluso cuando todo lo demás se desmorona. Esa noche, después de que Marco se fue, abrí la caja que contenía todas las cartas de Sofía. 32 cartas. 32 meses de comunicación unilateral con una hija que estaba ahí pero no ahí. Y al fondo de la caja, encontré algo que no había estado ahí antes. Sofía debe haberlo deslizado cuando estuvo en mi apartamento hace meses, la última vez que nos habíamos visto antes de aquella noche. Era una foto. La foto de los 50 niños del orfanato San Gabriel, tomada en 1985. Pero esta copia era diferente. Esta tenía nombres escritos en el reverso. Los nombres de todos los 50 niños, que les había pasado, donde estaban ahora. Y en la parte inferior, escrito en la letra de Sofía, había un mensaje. Papá, estos son los olvidados. 30 murieron sin justicia. 15 sobrevivieron y encontraron paz. 5 luchamos en las sombras. Y yo encontré amor. Tu amor me salvó, papá. Incluso si no pude salvarme a mí misma. Gracias por ser el padre que necesitaba, incluso cuando no podía ser la hija que merecías. Con amor eterno, Sofía. Sostuve la foto durante largo tiempo, mirando esos 50 rostros jóvenes, pensando en cómo cada uno había sido tallado por trauma, cómo cada uno había respondido diferentemente, cómo algunos habían encontrado paz y otros nunca lo harían. Y pensé en Sofía, mi hija, en algún lugar ahí fuera en la noche, continuando su guerra privada contra la injusticia. Sabiendo que nunca podría tener una vida normal. Sabiendo que había sacrificado todo por una causa que la consumiría eventualmente. Pero también sabiendo que había hecho diferencia. Que había cambiado leyes. Que había salvado niños. Que había forzado a un país entero a confrontar sus pecados. ¿Era héroe o villana? ¿Eran los huérfanos olvidados justicieros o asesinos? ¿Había sido su violencia justificable o simplemente más violencia añadida a un ciclo interminable? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Y la sospecha creciente de que las preguntas eran más importantes que las respuestas. Porque las respuestas fáciles son cómodas pero raramente verdaderas. Y la verdad real sobre justicia y moralidad y lo que hacemos cuando el sistema falla, es tan complicada que nunca cabe en categorías simples de correcto e incorrecto. Afuera, la Ciudad de México continuaba su existencia caótica. Millones de vidas entrelazándose. Algunos enfrentando injusticia. Algunos perpetrando injusticia. La mayoría simplemente tratando de sobrevivir en un mundo que raramente es justo. Y en algún lugar en esa ciudad, o en otra ciudad, u otro país, mi hija estaba despierta. Vigilando. Protegiendo. Luchando su guerra interminable contra fuerzas que nunca realmente terminarán. Los huérfanos olvidados habían enseñado sus 8 lecciones. Pero la educación, como siempre, continuaba. Y yo, detective Roberto Cruz, padre de una fugitiva, hijo de un sistema imperfecto, seguiría esperando. Esperando el día en que Sofía decidiera que el trabajo estaba completo. Esperando el día en que pudiera finalmente venir a casa. Esperando el día en que podríamos ser simplemente padre e hija nuevamente, sin las complicaciones de justicia y venganza y todas las elecciones imposibles que ambos habíamos hecho. Pero hasta entonces, viviría con las preguntas. Con la incertidumbre. Con el conocimiento de que había dejado escapar a mi hija y que haría lo mismo una y otra vez si me dieran la oportunidad. Porque al final, el amor no es simple. La familia no es simple. Y la justicia, la verdadera justicia, nunca será tan clara como nos gustaría que fuera. Los huérfanos olvidados nunca serán olvidados. Sus lecciones permanecerán, desafiándonos, incomodándonos, forzándonos a preguntarnos qué haríamos en su situación. Y esas preguntas, incómodas como son exactamente lo que necesitamos seguir preguntando. Porque solo cuestionando, solo confrontando las verdades difíciles, solo reconociendo la complejidad gris de la moralidad humana, podemos esperar construir un mundo donde ningún niño más sea olvidado. Donde ningún sistema más falle tan completamente. Donde ningún padre más tenga que elegir entre la ley y el amor. ¿Es un sueño? Quizás un sueño imposible. Pero es un sueño por el que vale la pena luchar.
Incluso si significa luchar en las sombras. Incluso si significa sacrificar todo. Incluso si significa nunca venir a casa. Mi hija entendió eso. Los huérfanos olvidados entendieron eso. Y ahora, después de todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, yo también lo entendía. Las lecciones habían sido enseñadas. El trabajo nunca termina. Y el amor, complicado e imperfecto como es, persiste. Siempre,